A ver, nosotros vamos a hacer una revisión rápida de algunos aspectos históricos de lo que es el shock o choque para algunos. El choque circulatorio o shock circulatorio le llamamos en medicina interna y en cuidado intensivo, los emergenciólogos también, como el doctor Freddy Hermenegildo Alvarado. ¿Cuál es la definición de shock circulatorio? ¿Y cuáles son los fundamentos fisiológicos? Porque si no, uno tiene que entender la fisiopatología de lo que está ocurriendo en el paciente en shock para poder dar un tratamiento dirigido a los problemas fundamentales. Vamos a hablar de la clasificación del choque circulatorio, el uso de los vasopresores, especialmente la noradrenalina en el cuadro del shock, algo sobre sepsis, campaña de la sobrevivencia de la sepsis, pero fundamentalmente vamos a hacer una orientación hacia el shock hipovolémico y shock séptico. Ya en las prácticas se va a tratar de especificar cada uno de estos manejos específicos del shock hipovolémico, pero sí vamos a ver parámetros generales de lo que es el manejo del shock. Bien, entonces, miren usted, yo encontré este documento que es un diagnóstico y guía de estudio de medicina tradicional china, que fue escrito por Huang Tinei Ching Sun Wen. Y estos bandidos ya hablaban de que el pulso era un dato, o sea, para los chinos, la medicina oriental, el pulso es un dato que da mucha información. Entonces ellos describen así, ¿no? El pulso, cuando el pulso es irregular y tembloroso y los latidos se pulsan en intervalo, entonces el impulso de la vida se desvanece. Cuando el pulso es delgado, muy pequeño, pero todavía perceptible, fino como un hilo de seda, impulso de la vida es pequeño. O sea, le da una importancia tremendamente trascendental cuando uno examina el pulso. Por lo tanto, ustedes no solamente van a tomar la presión, sino cómo está el pulso, el FRAD, frecuencia, frecuencia, ritmo, amplitud, depresibilidad del pulso. Si es muy depresible, probablemente no tenga buen gasto cardíaco. Depresivo, el FRAD, intensidad, ¿no? Y amplitud. Y amplitud. Eso ustedes revisen en semiología, pero es importante, vean que históricamente ya eh, y vean ustedes, encontré también este dato de los chinos. Giovanni Massioda escribió sobre esto y los puntos donde uno tiene que examinar posición distal, media y proximal para poder percibir bien el pulso. Hacer compresión acá y ver si aparece o desaparece el pulso, de tal manera que uno puede hacer todas las características del pulso, frecuencia, ritmicidad, amplitud, depresibilidad, intensidad y amplitud, ¿no? Muy bien. Mire, el libro Canon de la Medicina, esto fue escrito el siglo III y un año el siglo I antes de Cristo, vean ustedes. Los distintos tipos del pulso. Y en sus obras escritas 22 tipos de pulso, imagínense ustedes. O sea, y cuando uno escucha la historia de la medicina, bueno, mucha gente, antes de que se describiera así que la fisiopatología de las enfermedades, la medicina oriental fue el siglo III, medio siglo III, y un siglo I antes de Cristo. Ya tenían estos conceptos del examen clínico, ¿no? Ujú. Este es dato también, una línea de tiempo, ¿no? Vean ustedes como en 1900, Herófilo, 300 años el pulso y diagnóstico galeno ya empezó a usar 170 años antes de Cristo. Vean ustedes que estos datos han pasado muchos años antes de que se analizara la variabilidad del pulso en 1733, las características del pulso en 1707. Vean ustedes la cantidad de años que pasaron antes de que se diera la importancia de los signos clínicos del aparato cardiovascular. ¿No es cierto? El electrocardiograma en 1895, el electrocardiograma ambulatorio en el 60. Entonces, definitivamente estos datos históricos, una línea de tiempo que se inicia antes de Cristo ya, ¿no? Muy bien. Este es el famoso Herófilo, que escribió el pulso. Esto ya es en relación a los griegos, ¿no? 365 años antes de Cristo. Galeno, ¿no? El portrait de Galeno de Pergamón escribió sobre el pulso y sus usos. Stephen Hales, este es un dato muy importante. Miren ustedes cómo en el ganado podía medir la presión venosa central y la presión arterial, ¿no? Y los cambios de los pulsos en relación a la respiración.
sea, también 1670. Él escribió también Pergamón, como habíamos visto, acerca del diagnóstico de enfermedades a través del pulso, ¿no? Pero unos eventos trascendentales para entender lo que es el shock fue la de la descripción, el trabajo del doctor William Harvey acerca de eh, cómo funciona, cómo era la circulación sanguínea. 1578, ¿no? En 1733, 1733 Hales hizo la medición de presión arterial y lo describió la importancia del volumen sanguíneo y esto lo hizo en animales, especialmente caballos, ganado. Y otros también doctores describieron ya en el 69 y el 83 cómo el sistema nervioso regula la presión arterial. Fueron también observadores como Claude Bernard. Claude Bernard fue uno de los primeros que habló del medio interno. Ron Sequard también, Augusto Bayer, una serie de investigadores que aportaron datos para entender mejor la fisiología cardiovascular. Indudablemente que ah, acá tenemos algunos que aportaron, como el doctor, ven ustedes, William Harvey y Claude Bernard. Esas son sus fotos de esa época. Y ya en la década de 1990, 1972, Max Harringwell, un médico internista dedicado al cuidado intensivo, hizo la primera clasificación de shock, que es la que ahora estamos revisando. Esa es la clasificación del doctor Max Harringwell. Y Rose Parrillo era su alumno y era director de la revista del Society of Critical Care Medicine, de la Sociedad Americana. Pero él, muchos años, ahorita vamos a ver unas fotos interesantes de él. Y esta es la foto de él, Max Harringwell. Pero acá está interesante porque acá está con un investigador que vive todavía actualmente, que es su alumno de Max Harringwell, el doctor Jean-Louis Van Zandt, un belga pues, genial, uno de los que ha trabajado más sobre sepsis. Y el doctor José Beso fue también un tremendo nefrólogo, bueno, internista venezolano que se formó en la Universidad del Sur de Estados Unidos. Y de todas maneras no puedo dejar de mencionar esta carita. Es un peruano, el doctor Moisés Carpio Terrazas, que estuvo también en esa época formándose en Estados Unidos y fue el que después vino al Perú y nos trajo toda esa información de lo que ahora ustedes ven en las UCIs, los controles vitales por hora de médicos, enfermeras, lo que la implementación de los de Glasgow, de la medición de presión arterial media, la parte de la ventilación mecánica que en esa época todavía era embrionaria, pero que dieron sus primeros pasos y definitivamente estos profesionales en Venezuela, en el Perú y en Bélgica, luego de rotar con el maestro Harvey, son, hay una miriada de profesionales que estoy obviando, pero son importantes para nosotros porque se formaron junto con un peruano, ¿no? Shock circulatorio. Es una de las causas más importantes de ingreso a la UCI, en emergencia también, siendo lo más importante el hipovolémico, el distributivo, el cardiogénico y el obstructivo. Que de punto de vista descriptivo nos dan una idea de dónde está el problema. Por eso es importante esa clasificación. Esto vamos a insistir en el hipovolémico y el distributivo y vamos a analizar la fluidoterapia. ¿Cómo damos fluidos en estos pacientes? Y si es un shock hipovolémico, vamos a dar fluidos, pero también en el distributivo necesitamos administrar determinada cantidad de fluidos apropiados, prudentemente, como vamos a ver ahora, porque definitivamente el shock distributivo es una vasodilatación que mal distribuye la cantidad de plasma y de sangre en el intravascular y puede producir hipotensión. Pero también tenemos que estar atentos, y eso vamos a revisar, el uso excesivo. Y eso siempre actualmente se hace el uso más racional, más restrictivo de la administración de fluidos que lo que era antes. Se ha visto que el administrar fluidos excesivamente puede aumentar la mortalidad. Entonces tenemos que hacer una historia adecuada. Ocasionalmente el paciente que viene a emergencia no tiene una historia, pero nosotros tratamos de estabilizarlo. Tiene un Glasgow menos de 8 y ya saben ustedes lo intuban. Si tiene una hipotensión, le ponen una vía y si hay un componente hipovolémico pasaremos con soluciones fisiológicas. Si la presión está muy baja y no mejora con fluidos, pues habrá que usar vasopresores. Y hasta ese momento no tenemos todavía una idea de cuál es la causa. Cuando a veces viene un paciente que encontraba en la calle o los traen los bomberos sin ninguna información. Generalmente los bomberos son los primeros en llegar a las emergencias y siempre traen información valiosa, pero
Es posible que se encuentren con algunos pacientes que no tienen ninguna información, ustedes tienen. El objetivo de nuestro curso es eso, estabilizar a un paciente aún cuando no tengamos mucha información y que se puede ir avanzando la información con el familiar, con el médico que lo trató o con el mismo paciente en el momento que puede comunicarse. Entonces, la historia es tremendamente importante, aunque, como vuelvo a insistir, a veces actuamos en forma automática para estabilizar la respiración, la hemodinamia, y de tal manera que el paciente tenga un transporte de oxígeno a los tejidos adecuado. El examen físico nos va a dar una idea. Ahora vamos a ver eso también. Si el examen físico me da alguna idea de cuáles son los problemas que tiene el paciente, las funciones vitales son tremendamente importantes. La presión, la frecuencia cardíaca, la respiración, unos gases arteriales, una oximetría de pulso, un monitoreo de electrocardiograma, que no puede faltar, una sonda vesical para ver cuánto está orinando. Entonces, estos son, y dentro del manejo, tenemos que hacer, ahora vamos a revisar eso, una administración de fluidos, un reto de fluidos, Fluid Challenge, una elevación pasiva de miembros nos va a ayudar, y indudablemente en los últimos años, una ecocardiografía y una ecografía pulmonar, abdominal, cardíaca, ¿no? Ecocardiografía nos va a ayudar tremendamente para poder tomar las mejores decisiones y ver si hay respuesta a fluidos. Ya cuando llegan a la UCI ya necesitamos otro tipo de monitoreo mucho más sofisticado si es que no se estabiliza inicialmente. Si ustedes hacen un manejo temprano y toman las decisiones más adecuadas tempranamente, se estabilizarán muchos pacientes que no necesitan ir a UCI y se quedarán en emergencia, pero cuando ya necesitan monitoreo de una línea arterial para ver mejor la presión arterial y el uso de vasopresores, necesito una línea arterial. Si no ventila adecuadamente, habrán que intubar, entonces ya cuando aparecen disfunciones de órganos, tiene que pasar a una UCI para poderlo manejar más tempranamente. Una ecocardiografía transesofágica, un catéter Swan-Ganz, para poder medir también el índice de permeabilidad capilar pulmonar, eso es como vamos a ver más adelante. Entonces, a ver, ¿cómo definimos esta situación de shock que a través del tiempo nos da una idea de que los primeros clínicos fueron fundamentalmente la evaluación del pulso? Mucha de la información que tenemos del paciente con choque inicialmente fue todo asociado al choque hipovolémico. Todavía no se tenía claro, pero una vez que apareció el doctor Mascariguel, que acumuló, analizó mucho de la información existente previamente, nos orientó mucho y en general podemos definir el choque circulatorio como una falla del sistema en mantener una perfusión tisular adecuada. El otro tema es si el oxígeno no llega adecuadamente y hay una perfusión tisular inadecuada. Indudablemente el oxígeno no llega a la mitocondria y por lo tanto hay un proceso de la respiración interna, o sea, el aporte de oxígeno no llega a la mitocondria y la mitocondria es tremendamente importante para que se mantenga el proceso metabólico de la por generación de ATP y de la síntesis de la función celular, de tal manera que el proceso de la respiración interna está deteriorado cuando un paciente está en shock o está trabajando al full. Y puede haber un aporte de oxígeno insuficiente para satisfacer la demanda metabólica. Eso también es cierto. No es que uno tenga una insuficiencia respiratoria, que parece que estamos haciendo la definición de insuficiencia respiratoria. Porque aparte que el aparato cardiovascular y el aparato respiratorio, la unidad cardiorrespiratoria trabajan en conjunto, uno para captar el oxígeno y el otro para transportar el oxígeno a todos los tejidos. Por consiguiente, el aporte de oxígeno insuficiente para satisfacer la demanda metabólica puede ser que el aparato respiratorio esté captando muy bien el oxígeno, pero no llega adecuadamente a los tejidos. Entonces, eso lo conocemos como choque o shock circulatorio. Falla del sistema circulatorio mantener una perfusión tisular, un concepto que vamos a ir aclarando, fracaso del proceso de respiración interna y aporte de oxígeno insuficiente, ¿no? Y esto ya, bueno, se caracteriza porque hay hipotensión o signos de hipoperfusión, potencialmente fatal si la causa no se identifica y se corrige rápidamente. El shock circulatorio nos obliga a hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento rápido. Y esto está relacionado a la función cardíaca. No vamos a entrar en detalles, pero sí es importante que ustedes sepan que cuando enfrentamos a un paciente en shock y tiene evidencia de que hay falta de fluidos, va a haber, estas son miren ustedes, la precarga ventricular y el volumen sistólico. Esto es algo así como cómo funciona un corazón normal. Mejora la precarga, ustedes le dan fluidos, y el volumen sistólico mejora y mejora la presión arterial. Pero va a haber un grupo de pacientes que se comportan en esta curva porque ha perdido fundamentalmente fluidos, y ustedes le dan fluidos y va mejorando rápidamente. Aumentamos la precarga ventricular, mejora el volumen sistólico y mejora la frecuencia cardíaca y la presión arterial.
Pero va a haber un grupo de pacientes que tienen enfermedad previa cardíaca, hipertensos, insuficiencia cardíacos, pacientes con enfermedad coronaria previa, en donde ustedes van a tener que ser y- mucho más prudentes con la administración de fluidos, porque uno, si administra a fluidos agresivamente y el corazón no responde, vamos a necesitar que restringir esa cantidad de fluidos que vamos a dar y empezar tempranamente en drogas vasopresoras, especialmente norepinefrina, y desde ya se lo digo. Entonces, cuando uno enfrenta a un paciente no sabemos si va a responder adecuadamente en fluidos, si va a mejorar rápidamente su gasto cardíaco o si va a tener una respuesta lenta y que potencialmente me puede hacer una falla cardíaca y hacer edema pulmonar. Y ahí, entonces, en ese rango tenemos que evaluar razonablemente la cantidad de fluidos. La ley de Frank-Stalin te dice que el corazón normal puede aumentar su volumen sistólico aumentando. Al administrar fluidos aumenta el diámetro de la fibra miocárdica y se contrae mejor. ¿No es cierto? Mejora la función de contractilidad cardíaca cuando damos fluidos en un paciente normal. En pacientes con insuficiencia cardíaca la respuesta no va a ser tan eficiente. Vamos a avanzar. ¿Cuáles son los parámetros clínicos entonces? Ya habiendo definido shock para aporte al trastorno metabólico a nivel mitocondrial, porque no satisfacción de requerimientos de oxígeno a nivel tisular, ¿qué criterios clínicos me sirven para hacer el diagnóstico de shock? Estos son los criterios clásicos. Ustedes vamos a aprender conmigo algunos tips para hacer el diagnóstico, inclusive cuando el paciente tiene presión aparentemente estable. Entonces, cuando uno tiene paciente con una presión arterial sistólica menor de 90, ahora, ustedes, o muchos de ustedes pueden tener menor de 90 y están escuchando la clase. 85, 90 son presiones normales mucho por pacientes, muchas personas normales. Pero si tiene buena frecuencia cardíaca, está caminando, si su actividad normal está con 85 o 90 de sistólica, esa es su presión arterial. No. Por eso es tan importante saber cuál es la presión arterial de nuestro paciente. Entonces, algunos le van a decir, a mí siempre me han dicho que tengo la presión baja. ¿Cuánto? 90, 95. Entonces, él tiene que estar atento porque no va a tener 120, 80. Pero si un paciente tiene menor de 90 y puede hacer taquicardia o bradicardia, eso ya no es normal. Entonces, presión arterial sistólica menor de 90. Generalmente en los pacientes se acompaña esta hipotensión menor de 90 con taquicardia. Pero también es cierto desde ya que muchos pacientes con enfermedad del tejido de conducción, que ustedes lo han visto en las arritmias, puede ser bradicardia severa. Están viendo mi puntero, ¿no? ¿Ven mi puntero? No, no. Sí, doctor, sí se ve su flecha. Ahí está. Ya ven. Entonces, va a haber un paciente que tiene un trastorno de conducción y hace bradicardia. Bueno, pero esa bradicardia, pues si está en 60 puede ser aceptable, pero está en 40, en 35 puede ser hipotensión convulsionaria, entonces, un Stock Adams, como seguramente han revisado en bradiarritmias. Y puede haber hipotensión. Entonces, generalmente el paciente dice menor de 90 es histórica con taquicardia, pero el que tenga bradicardia, y vamos a ver otro tipo de shock también cuando revisemos esto, cuando hay hipotensión y bradicardia puede ser un paciente con trauma medular, sí, se llama shock neurogénico. Entonces, no siempre la hipotensión se acompaña de taquicardia, mayormente sí, pero hay un grupo, un 20% de pacientes, vamos a ponerle un número, que puede haber bradicardia asociada a la hipotensión. Y uno tiene que averiguar cuál es la. Es porque al final no necesito solamente darle fluidos y vasopresores, sino mejorar esa bradicardia si es necesario. ¿Sí? Otro concepto importante, además de la hipotensión y de la taquicardia o bradicardia, es la taquipnea, el aumento de la frecuencia respiratoria. Es signo de enfermedad crítica. Este es un signo que cuando hacemos los cursos para posgrado, para especialistas en de medicina intensiva, le decimos que la función vital más importante para diagnosticar a un paciente con enfermedad crítica es la taquipnea. Hay que estar atentos, porque puede ser que esté hipotenso y lo mejoran con fluidos, puede ser que esté taquicárdico, van a poder haber fluidos, pero el que tenga taquipnea implica varias cosas en un paciente que hace hipotensión. Que de repente no está llegando suficiente oxígeno al centro respiratorio, que de repente está con una acidosis metabólica muy severa. Por lo tanto, alguien que tiene taquipnea, uno debe observarlo durante 6 o 8 horas para por qué está taquipneico, por qué tiene frecuencia respiratoria tan alta. Si ustedes le hacen su EKG, su radiografía, estudian si tiene deterioro o no, si tiene un infarto, una embolia pulmonar, etcétera,
y todo eso es negativo, ustedes pueden decir, esa taquimia puede ser por ansiedad, pero eso es al último. Luego que descartan lo orgánico. Nunca se les ocurre pensar, no, parece ansiosa. No, no. El 30% de pacientes con embolia pulmonar se han diagnosticado de ansiedad porque tiene taquimia por la hipoxia y a veces se compensa con la hiperventilación y no encontramos que tenga hipoxia. Entonces, nuevamente, la taquimia como signo de enfermedad crítica, y este es un dato muy importante. ¿Cuál es el síntoma más importante para catalogar a alguien de enfermedad crítica y que me permite monitorizar? No es la prehipotensión, no es la taquicardia, es la taquipnia, ¿ok? Lo otro dato importante de parámetro clínico diagnóstico de shock circulatorio es la evidencia de hipoperfusión. Y cuando hablamos de hipoperfusión, quiere decir que la perfusión de oxígeno a los tejidos es inadecuada. Por lo tanto, eso quiere decir que el aporte de oxígeno a estos tejidos es insuficiente. Y por consiguiente, los parámetros que usamos de hipoperfusión es el llenado capilar, cuando es más de 2 segundos, cuando hay oliguria. Y oliguria no solamente decimos cuando es menos de 500 mililitros de orina en 24 horas, eso es un concepto del pasado. Ustedes tienen que prever que el paciente no haga insuficiencia renal. Por lo tanto, alguien que tiene una diuresis de menos de 0,5 mililitros por kilo por hora, ese paciente está oligúrico. A ver, Marcelo Alarcón, ¿me está escuchando? Doctor, Está claro esta hora. Marcelito, ¿cuánto pesa usted? 73 kilogramos. Ya póngale usted que pesa 70 kilos. Está gordito, está gordito, ¿ah? Está bien. Está con músculo, está con músculo. Bueno, Marcelo, imagínese usted que tiene 70 kilos. Cuando yo le digo que usted tiene una oliguria cuando hace menos de 0,5 mililitros por kilo, eso quiere decir que usted va a hacer 0,5 por 70, o sea, 35 mililitros de orina en cada hora. Menos de eso es oliguria. ¿Me entienden, no? Está claro. Sí, claro. Ahora imagínate, si es en este caso 35 mililitros en una hora, ten la amabilidad de con tu celular multiplica 35 mililitros en 24 horas. ¿Cuánto te sale? 35 mililitros por 24, ¿cuánto sale? 840 mililitros que tendría que tener. Imagínate, o sea, tú vas a hacer oliguria si orinas menos de 840 en 24 horas. No es 500, como a veces encontramos en los textos, ¿no? Y así cada uno de ustedes vean su peso. Calculen 0,5 mililitros por kilo en una hora y multiplíquenlo por 24 y se van a dar cuenta que solamente aquellos que tienen peso muy bajo pueden a tener 500 o 600, pero lo usual no es. ¿Y cuál es la intención? Que se detecte tempranamente la hipoperfusión tisular, en este caso la hipoperfusión del riñón y que no vaya a llegar a una oliguria para que tenga necrosis tubular, sino ya si disminuye menos de 0,5 quiere decir que tenemos que ponernos en guardia, administrar líquidos, mejorar la presión dependiendo del tipo de choque circulatorio que tenga. ¿Está claro, Marcelo, o no? Correcto, doctor. O sea, ¿cuándo hablamos de liguria contigo? Menor a 840 en este caso. Menor a 35 mililitros por kilo por hora. Siempre expresa lo mejor en mililitros por kilo por hora, ¿ok? Ok, correcto. Menos de 0,5, o sea, menos de 30, tiene 70 kilos, eh, menos de 35 mililitros por kilo en una hora. Eso es, con, ojo. El otro tema, además del llenado de evidencia de hipoperfusión, es la oliguria. Y el tercero es el compromiso del sensor. Indudablemente el cerebro es un órgano vital y muchos de los mecanismos compensatorios, cuando el paciente se torna inestable por los diversos tipos de choque circulatorio, lo primero que ocurre es disminuir el llenado capilar, puede haber oliguria. En gente joven el cerebro se mantiene hasta las últimas consecuencias. El paciente está hipotenso, cianótico, en la septemia, pero está despierto. ¿Alguna molestia? No. Un poco de frío. Imagínense ustedes, o sea, gente joven es indudablemente que un paciente anciano que ya tiene hipertensión, diabetes, aterosclerosis, la hipotensión va a generar compromiso del sensorio. Inclusive en el joven se torna confuso, desorientado o agitado a veces, ¿no? Pero el compromiso del sensorio es un parámetro de perfusión tisular. El llenado capilar, la oliguria y el compromiso del sensorio. Entonces, las manifestaciones clínicas del paciente con shock pueden ser signos de hipoperfusión, porque hay una oxigenación inadecuada,
puede haber hipotensión con alteración del estado mental, la oliguria, puede haber acidosis metabólica, y eso ya no hemos entrado hasta ahorita en los exámenes auxiliares, pero la acidosis metabólica nos habla de que aumenta el lactato, hay una acidosis. El lactato es un elemento clave en el organismo, pero puede ser una manifestación de signos de hipoperfusión porque se transforma el metabolismo aeróbico en anaeróbico. Entonces, la acidosis metabólica y el lactato nos habla ya de una hipotensión importante que está generando alteración a nivel metabólico, a nivel celular. Y de la evaluación de la creatinina, las transaminasas de nivel hepático anormales también nos habla de compromiso de otros tejidos. Ante esta situación de hipotensión, ¿cuáles son los mecanismos compensatorios? Bueno, hay una gran descarga de enérgica del sistema renina-angiotensina, aldosterona y sistema nervioso simpático que genera vasoconstricción, taquicardia y otros mecanismos de acuerdo a la etiología fundamental. Pero esas son unas respuestas generales de un paciente hipotenso, ¿ok? Y esto ocurre para restaurar la perfusión. Entonces, ustedes se enfrentan a este paciente y para restaurar la perfusión tisular, el metabolismo aeróbico, tienen que mejorar el transporte de oxígeno, o sea, la hemoglobina, tienen que mejorar el oxígeno, colocarle oxígeno, cánula binasal, lo que en ese momento crean conveniente, para mejorar también el gasto cardíaco, administrar fluidos o agregar vasopresores. De tal manera que podamos aportar oxígeno a cada uno de los tejidos que consumen oxígeno y de tal manera que podamos ah, evitar que se altere la función mitocondrial si es que no se corrige rápidamente este aporte inadecuado de oxígeno. Esto es para que ustedes vean cómo se sabe que cada gramo de hemoglobina transporta 1,39 mililitros de oxígeno, que multiplicado por la saturación, que puede ser 90, 92 o 95, por el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, que es el gasto cardíaco, ¿no? En este caso, en este caso la presión arterial, ¿no? Volumen sistólico representa la presión arterial del corazón. Entonces, depende del glóbulo rojo. La saturación va a depender del pulmón y el corazón va a depender de esto, de la frecuencia cardíaca, la presión, en este caso el gasto cardíaco. ¿Mm? Entonces, ven ustedes cómo corrigiendo, dependiendo de la causa, del transportador de oxígeno, de la hemoglobina, eso puede mejorar el transporte de oxígeno, que no lleve a hipoxia celular y a alteración a nivel metabólico que nos lleven a acidosis metabólica. Por eso colocamos vemos un hemograma, cómo está la hemoglobina, ya, cómo está la saturación de oxígeno, con el oxímetro de pulso, con unos gases arteriales. Y de otro lado, valorar la presión arterial y la frecuencia cardíaca para valorar esta función del volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, que es al final el gasto cardíaco. Esto de la hemoglobina es normal de 13, la presión arterial de oxígeno alrededor de 90, 98, 100%, pero es interesante saber que mm, no tenemos que normalizar la hemoglobina hasta 13, y eso lo vamos a ver luego, ¿eh? Pero ese aporte de oxígeno, ese aporte de oxígeno, o sea, que esa es la idea, que este es el aporte de oxígeno, el transporte de oxígeno, el delivery de oxígeno, va a confrontarse con un consumo de oxígeno. Indudablemente que mientras que este es el aporte de oxígeno por la sangre arterial, llega a los tejidos y los tejidos extraen oxígeno de la sangre venosa. Ese hemoglobina indudablemente es por 1,39 mililitros, que más o menos es lo mismo, pero la saturación venosa es diferente a la arterial. Entonces, uno puede hacer el cálculo de cuánto es el transporte y cuánto es el consumo de oxígeno en los pacientes. Ustedes cuando evalúan clínicamente van a tener una idea de que puedo calcular el transporte, mejorar el transporte corrigiendo la hemoglobina, corrigiendo la saturación y corrigiendo en este caso, con fluidos, vasopresores, lo que requiera el paciente, vamos a poder mejorar la función cardíaca, pero estos tres elementos juegan en conjunto, juegan en una sola función de mejorar el transporte de oxígeno y el médico lo debe saber. Si yo saco una sangre venosa del catéter venoso central que puede tener el paciente, puedo tener una idea de cuánto es el consumo de oxígeno. ¿Qué más? Entonces, todos estos tres elementos son claves para poder. Un elemento importantísimo de los últimos años, hemos aprendido siempre casi toda la fisiología que ustedes han escuchado, que les ha hablado el profesor de fisiología, eh, nuestra directora del Hospital del Niño de San Borja, brillante
profesional, ministra de Salud en algún momento. Este, y en general, siempre la función, la presión arterial, la función cardiovascular del ventrículo izquierdo es tremendamente importante porque es la bomba aspirante e impelente que lleva sangre a los tejidos. Ese concepto es válido, pero no implica que el sistema arterial o el ventrículo izquierdo sea lo más importante. Y lo que vamos a aprender ahora es que la función venosa y la presión venosa central es tremendamente importante. Y ahora vamos a ver por qué. Nosotros tenemos un volumen sanguíneo en el sistema venoso y arterial. En el sistema venoso, nosotros movilizamos un volumen permanente de sangre que va por todos los órganos, pero en el sistema venoso tenemos un volumen de reserva, un volumen llamado de no estrés. Entonces, para su información, el sistema venoso sirve de reservorio en casos de emergencia, cuando que se pierde sangre. Él puede inyectar sangre cuando perdemos sangre. Y esto es simplemente porque, vean ustedes, estas son las arterias, las arteriolas, los capilares, las vénulas, ¿no? Son los capilares. ¿Qué volumen sanguíneo tiene el sistema venoso? Si tenemos dos venas por cada arteria, sabemos ahora que el sistema venoso tiene el 70% del volumen sanguíneo. ¿Qué más? El sistema arterial solo 18%. ¿Qué más? Las arterias terminales el 3%. Vean ustedes la importancia del sistema venoso como reservorio del volumen sanguíneo. El sistema venoso además es muy complaciente, o sea, puede haber por drogas vasodilatadas o por cuadros de trauma, por simplemente medicamentos que producen la vasodilatación. Y este sistema venoso es 30 veces más complaciente que el sistema arterial, porque la arteria es un poco más rígida por el músculo liso y la pared mucho más gruesa de una arteria. El incremento de la competencia arterial ocurre durante el embarazo por intervenciones farmacológicas, sí es cierto. Pero lo concreto acá, quizás lo más importante que el concepto es que el sistema arterial es importante, pero como reservorio, el sistema venoso ha pasado a ser uno de los elementos más importantes del control del volumen sanguíneo, del control del gasto cardíaco, del control del transporte de oxígeno, del control del gasto cardíaco y por lo tanto del transporte, que llegue oxígeno adecuadamente a los tejidos, que es la función que ustedes están aprendiendo y que yo les quiero transmitir de lo importante que es el sistema venoso. Es más, en los últimos años se han releído los artículos de Guyton y sus colaboradores y se ha llegado a la conclusión, no es que el corazón impulsa la sangre y lleva el oxígeno a los tejidos, sino el corazón eyecta sangre para que el sistema venoso pueda llenar el corazón a través de ciertos cambios de presión, que no vamos a entrar en detalles de eso, pero quiero que sepan que el corazón se vacía con la contracción para de facilitar al sistema venoso que haya un retorno venoso apropiado. Imaginen ustedes, para manejar el 70% del volumen sanguíneo del sistema venoso es tremendamente importante. ¿Ya? Bien, ¿qué más? Algo que es simultáneo a este tema, hemos aprendido que ¿cuál es la circulación? Bien, ustedes, cuando yo les hablo que existe un sistema de reserva, ustedes saben que este es el ventrículo izquierdo que lleva por la aorta sangre, y esta sangre va a ir por la arteria celíaca, la arteria mesentérica, y la arteria mesentérica inferior es de los órganos abdominales, ¿no es cierto? Y por lo tanto esto va a través del sistema porta, el sistema venoso, al hígado. Muy bien, pero hay una cantidad tremenda de vasos sanguíneos que van a las extremidades, a las piernas y luego retorna a la vena cava inferior. Bueno, pues ese reservorio que existe en nuestro organismo está acá a nivel esplácnico. O sea, el sistema venoso en este caso el sistema porta especialmente, es un sistema que va a una velocidad de la sangre mucho más lenta que el sistema de arterias, extremidades y vena cava inferior. Vean ustedes, este es un sistema que viene a irrigar los órganos intraabdominales y mucho más lento, porque puede haber digestión, puede haber progeneración en este caso, de jugos pancreáticos, eh, generación de elementos formes de la sangre, especialmente de destrucción cuando son anormales, y el estómago generalmente mantiene una producción de jugos gástricos tremendamente importante para la digestión. Entonces, vean ustedes lo importante que es
el sistema esplácnico como reservorio de sangre en caso de emergencias, y que si bien es cierto la aorta transporta sangre hacia las extremidades y luego pasa hacia la vena cava inferior, este sistema porta llega, atraviesa el hígado y forma la vena cava inferior, dentro de la vena cava inferior que se junta a las suprahepáticas y llega a la vena cava inferior y llega a las aurículas derechas. Pero entonces el concepto es el sistema venoso es muy importante para mantener una polemia porque es el reservorio y el reservorio está especialmente en las venas y los órganos esplácnicos, que en este caso están relacionados al sistema porto. Para que, a ver, no vamos a entrar en detalles de las presiones que hay, 90 milímetros, 30, 10, -7, -2 y luego se absorbe, porque las venas hepáticas también tienen, quizás acá lo más importante de esta diapositiva es que tanto arterias como venas tienen receptores alfa 1, alfa 2 y beta 2. Se comporta como el sistema arterial, ¿cierto? Entonces, ambos eh, generan una gradiente de presión que permite que la sangre se llegue a la aurícula derecha. Y aquí, acá viene el dato más interesante, ¿no? La distribución de los receptores en sistema preport, hepático. Lo que me interesa es la diapositiva siguiente, que tiene receptores alfa 1, alfa 2 y beta 2. Pero lo más interesante es que vean ustedes, el sistema esplácnico del cual estamos hablando, de la vena porta, tiene un volumen sanguíneo de 1225. Dice, el volumen sanguíneo en el reservorio esplácnico que puede ser movilizado a la circulación sistémica por estimulación simpático-adrenal. Cuando el paciente está con choque circulatorio, una gran descarga enérgica, el sistema simpático-adrenal, sistema de renina-angiotensina, aldosterona, y se produce indudablemente una redistribución. Y ven ustedes, lo más interesante, en el sistema pránico hay 1200 mililitros de sangre y es movilizable el sistema esplácnico, la circulación hasta 800 o los 1200 pueden movilizarse. Entonces, el porcentaje de volumen sanguíneo, el sistema esplácnico el 25% y de ese porcentaje puede salir 17 o hasta 20%. Entonces, un paciente de 70 kilos tiene más o menos 70 mililitros por 70, 4.900 mililitros de sangre, ¿no? Entonces, de ese porcentaje de volumen sanguíneo, el 25% está en nivel esplácnico y puede ser y puede ayudar para ser reutilizado. Se produce una venoconstricción a nivel del sistema esplácnico y inyecta sangre cuando alguien tiene un trauma y sangra realmente. En el enfoque que hemos tenido los criterios fisiopatológicos, hemos tenido los criterios diagnósticos de cuáles son los mecanismos que participan en toda esta respuesta ante el choque circulatorio. Hemos hablado de la importancia de la historia clínica y si hablamos especialmente de inestabilidad hemodinámica y el paciente está despierto y que tiene una sed intensa, el paciente definitivamente tiene requerimientos de agua y va a poder tolerar la administración de líquidos mucho más agresivamente, fluidos agresivos en un paciente que está hipotenso. La presión arterial, ¿el pulso está normal o está con arritmia? Eso también ya ustedes van a ver y han visto que en las arritmias puede haber descompensación hemodinámica en los pacientes con bradicardia severa, con fibrilación auricular con respuesta ventricular alta, con taquicardia ventricular en salvas. Entonces, una arritmia puede ser la causante de una hipotensión en un paciente. ¿Cuánto es su frecuencia respiratoria? Estamos hablando del choque circulatorio, entonces historia clínica, presión arterial, pulso, la frecuencia respiratoria tengo, y también el llenado capilar. En los últimos años se ha tratado de uniformizar cómo hacer el llenado capilar. No solamente, oiga, a ver, presiona la uñita y mira, así rápido, ¿no? No, no, no. La única forma de valorar y que tenga algún y trascendencia ese hallazgo de disminución de la perfusión a través de una técnica que un grupo muy importante de Latinoamérica, donde el Glenn Hernández, un investigador genial, un genio de la medicina intensiva en Chile, nos enseñó que deberíamos hacer un llenado capilar mucho más sistematizado para que todos hagamos de la misma forma. Y el mecanismo es el siguiente. A ver, ojalá que lo podamos ver. A ver, vean ustedes, ¿eh?
Se pone una laminita por tu objeto y durante 10 segundos se hace presión con la laminita por tu objeto, con cronómetro, 10 segundos, se suelta y ahí se debe medir el llenado capilar. Esa es la técnica que él recomienda, que estamos tratando de implementar casi progresivamente, pero es importante saber que, vean nuevamente, ¿no? Que se presiona con la lámina portaobjeto hasta que quede pálido el dedito durante 10 segundos, 7, 8, 9, 10 segundos, y se suelta a los 10 segundos. Entonces, es una forma de hacer el... ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Uy, ¿me escuchan? Sí, doctor. No, no sé qué pasó acá. A ver, ¿qué pasa aquí? Vamos a ver. Y ahora sí, ¿no? Sí, ven la presentación. Entonces, Sí, dentro doctor. de la evaluación, el enfoque inicial, no solamente ampliar la historia clínica, preguntar si el paciente tiene sed. Insisto en la sed porque a veces no le damos importancia a ese dato. Nunca le preguntamos si tiene sed. Un paciente que llega emergente. ¿Está con sed? Es- Nos habla de que el sistema nervioso ha captado que está con una osmolaridad mayor y que necesita agua. Desde ya le digo. La presión arterial, el pulso, si está rítmico o no, la frecuencia respiratoria, el llenado capilar, la diuresis, ¿cuánto está orinando? Este concepto del 0,5 mililitros por kilo por hora uno puede calcular. ¿Cuánto está orinando? A veces no saben cuánto está, pero está orinando poco, le pueden decir. Entonces, una sonda vesical no puede faltar en este paciente para medir adecuadamente. ¿Existen síntomas neurológicos como signo de hipoperfusión? ¿Hay fiebre en caso de que hubiera un cuadro infeccioso? Entonces, dentro de los datos, cuando uno habla de perfusión, además, en los últimos años se ha utilizado el famoso Mottling Score, el score de moteado, ¿no? Vean ustedes bien interesante porque, a ver, puntuación de Mottling Score que intenta cuantificar la magnitud del líbido reticular y se basa en la extensión del patrón moteado. Vean ustedes, solamente en la puntita de la rótula uno, 2 cuando agarra toda la rótula, 3 cuando agarra la parte media y del muslo, 4 cuando le da la raíz y 5 cuando excede eso. Entonces este moteado se ha correlacionado haciendo estudios con varias metodologías, por ejemplo, termografía, uno, 2, 3, 4 y 5 moteado. O sea, hay signos de hipoperfusión en esa zona, porque la temperatura ha cambiado. Y vean ustedes cómo ese Mottling score, como signo de hipoperfusión, imaginen que estamos hablando de choque circulatorio, hasta ahora no especificamos cuál, pero es importante que conozcan que este es así como la perfusión, el llenado capilar, el compromiso de conciencia, son signos de perfusión. Y la diuresis, este Pontryagin score también nos da una información muy valiosa de la severidad. Porque ven ustedes, si alguien tiene un Pontryagin score de 0 a 1, o sea, de 0 a 1, uno nada más, después de 2, 3 días, la mortalidad es muy baja, mm, menos del 10%, los 10% vamos a poner. Ven ustedes que si tiene un Motin score de 2 a 3 y eso persiste, la mortalidad conforme pasan los días puede llegar a 50%. ¿Sí? Esta es la curva de sobrevida. O sea, la sobrevida es 30, acá llega a ser 35, ven ustedes. Acá 40, no sobrevida, la sobrevida 40, 50 aquí. Pero puede ser tan baja como 35. Y tiene un Motin score de 4 a 5, o sea, con más del extremo, por encima, casi
llegando a las ingle, entonces ven ustedes la mortalidad se incrementa significativamente y después de 3 días puede llegar a una mortalidad casi del 90%. Entonces, predictor de mortalidad a los 14 y 28 días. Mayor Mottling score, mayor mortalidad. Entonces, es un criterio que ustedes van a adicionar a su esquema mental de evaluación del paciente. Hay que mirar siempre la pierna. Está con livideces, como dice ahí, es un signo de hiperperfusión y está relacionado especialmente a la libido articulares que se ve como pequeños vasos, ¿no? Ven ustedes acá está la rótula, estadio 2 parece, ¿no? Motley Score 2, Motley Score, vean ustedes, llega hasta aquí, casi el 4, casi a la raíz del miembro. Bien, entonces, con todos estos conceptos de lo que es el choque circulatorio, ahora sí vamos a entrar a hablar de los dos tipos de shock, y que en la parte práctica ustedes lo van a analizar mejor, pero estudien, por favor. La clasificación de shock, de acuerdo a Matt Harry Weil, es que hay 4 tipos de shock: el cardiogénico, el hipovolémico, el distributivo y el obstructivo. El cardiogénico está, como bien dice su nombre, algo relacionado a la función cardíaca, y eso lo vamos a ver. Y esta alteración de la función cardíaca puede ser porque el músculo cardíaco está comprometido, infarto de miocardio, porque hay una obstrucción o un trastorno mecánico, porque hay una estenosis mitral, una estenosis aórtica. O sea, y acá el músculo no es que esté afectado, pero acá se afecta la mecánica, porque hay alteración de las válvulas que comunican ventrículos y aurículos, etcétera. O que hay una arritmia, como habíamos dicho, bradicardia, fibrilación auricular con respuesta ventricular alta pueden producir shock, y eso se llama shock cardiogénico también. Entonces, el cardiogénico, cuando existe algo en la función cardíaca si hay lesión en el músculo cardíaco por un infarto, disminuye el gasto cardíaco y por lo tanto hay hipotensión. Si es mecánico, estenosis aórtica, insuficiencia mitral, estenosis mitral, entonces también hay alteración mecánica y puede llegar a insuficiencia cardíaca o al shock cardiogénico. Y la arritmia igual. En el caso de shock hipovolémico hay dos: el hemorrágico y el no hemorrágico. El no hemorrágico es el que tiene náuseas, vómitos, diarrea, o le ponemos un par de ampollas de ácido y está orinando 3, 5 litros diarios por 2 días, indudablemente va a haber un shock hipovolémico, no hemorrágico. Pero el hemorrágico, como le entenderán a ustedes, es la pérdida de volumen sanguíneo, y ustedes ya han escuchado en el trauma la que se llama shock hemorrágico masivo. ¿Cuánto es la pérdida de sangre cuando hablamos de shock hemorrágico masivo? ¿Cierto? ¿O cuánto es la reposición que requieren para tipificarlo en un shock hemorrágico masivo? Entonces, hemorrágico y hemorrágico. Y el shock circulatorio de tipo distributivo tiene varias formas de shock. Uno es el shock, el más conocido es el anafiláctico, es aquel que hace una reacción a drogas o una reacción a la sustancia de contraste durante una tomografía, una radiografía, y puede decir rash, edemas, urticaria, y lo más grave es un edema de vías aéreas superiores, la lengua, obstrucción de vía aérea superior, lo- y eso es como parte de un shock anafiláctico. El tratamiento es adrenalina intramuscular o endovenosa. Entonces, es una forma de shock distributivo. Se llama distributivo porque en todos estos shocks no hay pérdida de sangre, pero se produce una vasodilatación anafiláctica por liberación de histamina ante la droga, neurogénico porque se pierde el control neural del sistema nervioso simpático de los vasos sanguíneos y por lo tanto, cuando hay un trauma, por ejemplo, les decía yo, shock neurogénico, un trauma medular, el sistema nervioso simpático se afecta y se produce una vasoplegia, al igual que en una anestesia raquídea. Y el paciente tiene un shock distributivo porque se produce vasodilatación y por lo tanto hay una hipovolemia relativa. En la insuficiencia suprarrenal más o menos sucede lo mismo. Cuando hay insuficiencia suprarrenal, los receptores alfa pierden su capacidad de responder ante el shock porque falta el corticoide. Entonces hay que ponerle corticoide y se recupera rápidamente la presión. En el caso de shock séptico, aquí el desencadenante es la endotoxina bacteriana, que también lo vamos a revisar ahora. Cuando hablamos de shock obstructivo, acá no hay problema cardíaco ni mala distribución del intravascular por vasodilatación. Aquí el problema es que algo impide que se llenen las cavidades cardíacas. En este caso, embolismo pulmonar masivo, o sea, una embolia pulmonar que obstruye eh, la arteria pulmonar, no puede llevar un embolismo pulmonar masivo.
Si se produce un derrame pericárdico con taponamiento, me va a impedir que se llenen las cavidades cardíacas al generar colapso de las cavidades cardíacas, ventrículos y aurículas especialmente, y por lo tanto ese taponamiento por líquido pericárdico tiene que ser drenado para mejorar ese shock. Embolismo pulmonar tiene que bueno, hacer trombolisis en ese trombo que está obstruyendo el llene adecuado. El neumotórax a tensión, cuando hay desplazamiento, ustedes han visto ya, se desplaza el neumotórax a tensión, genera también desplazamiento de las vías aéreas y por lo tanto desplazamiento del sistema venoso y hay obstrucción del llenado, porque el neumotórax desplaza y comprime el sistema venoso. Una pericarditis constrictiva también puede jugar un rol, pero son los tres primeros los más importantes. Entonces, cardiogénico, hipovolémico, distributivo, con sus formas séptico, renal, neurogénico, anafiláctico y hecho obstructivo. Embolismo pulmonar, taponamiento cardíaco, neumotórax a tensión y pericarditis. Algunas consideraciones. Es bien interesante, pero estos tres tipos de shock obstructivo, cardiogénico y hipovolémico se caracterizan por ser un desgasto cardíaco bajo. ¿Por qué? En el cardiogénico no hay masa muscular apropiada, en el hipovolémico falta un volumen sistólico adecuado y en el obstructivo hay obstrucción al pasaje de sangre a través de un trombo de la arteria pulmonar o taponamiento cardíaco o derrame pericárdico. Entonces el gasto cardíaco disminuye. Pero entonces la disminución del gasto cardíaco es una gran descarga adrenérgica y se produce una gran vasoconstricción y el paciente está piel fría, sudoroso, inclusive puede haber cianosis por la vasoconstricción tan severa. ¿Ah? Entonces, en este tipo de shock de tipo cardiogénico, polémico y destructivo, las presiones de llenado están variables, pero lo más importante, la resistencia vascular aumenta. El obstructivo, el cardiogénico y el hipovolémico. Porque hay una gran vasoconstricción en cardiogénico por falta de bomba, en el hipovolémico por falta de líquido y en el obstructivo porque no permite el flujo sanguíneo apropiado. Entonces la resistencia vascular está aumentada y la vasoconstricción se evidencia en las extremidades frías, sudorosas, inclusive cianóticas. A diferencia de lo que ocurre con el shock distributivo. Aquí el problema no es que falla la bomba, que hay hipovolemia, ni que hay obstrucción. Acá el problema es una vasodilatación porque la endotoxina bacteriana produce lesión endotelial, la activación de las citoquinas de respuesta inflamatoria y se produce vasodilatación a nivel endotelial. Y por lo tanto, el gasto cardíaco al producirse vasodilatación, como ustedes saben que la presión arterial es igual a gasto cardíaco por presión arterial, perdón, gasto cardíaco por resistencia vascular sistémica, si la resistencia vascular disminuye, el organismo trata de mejorar la presión arterial media para mantenerla adecuada, aumentando el gasto cardíaco, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el volumen sistólico y hay un gasto alto para mantener una presión arterial media apropiada. Entonces acá es bien importante saber que en el shock distributivo se produce una vasodilatación disminuyendo resistencia vascular y como mecanismo compensatorio para mantener una buena presión arterial, aumenta el gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco aumenta y eso implica un gran esfuerzo de la función cardíaca y por eso los pacientes con shock séptico ancianos tienen que tener una muy buena reserva cardíaca para salir adelante de esto que conocemos como shock séptico. El shock séptico obliga al corazón a trabajar más de la cuenta para compensar esa baja de resistencia y mantener una presión arterial media. Entonces, nuevamente, el cardiogénico hipovolémico y obstructivo tiene un gasto cardíaco bajo y unas resistencias altas. Mientras que el distributivo tiene una vasodilatación marcada por endotoxina que obliga a que el corazón aumente su gasto cardíaco para mantener una presión arterial media adecuada. Hablemos rápidamente de shock hemorrágico. Si alguien sangra, hay que detener el sangrado. Y vean ustedes, esto sí es interesante, ¿no? Esta es una tabla del American Thoracic Society, del Advanced Trauma Law Sport, del soporte avanzado del trauma. Y vean ustedes cómo acá se relaciona la pérdida de sangre, el pulso, la presión arterial, la amplitud, la frecuencia respiratoria. Vean ustedes cómo cuando se pierde 750 mililitros de sangre, hasta 1500 volumen sanguíneo, que es entre 15 a 30, la frecuencia cardíaca, miren, no, si 750 no sube mucho. La presión arterial está normal, la amplitud de pulso está aumentada o normal. El débito urinario disminuye menos de 0,5 mililitros porque los valores en este caso han puesto menos. El débito urinario es menor, acá está errado, es menos de 30. Sensorio, ansiedad, gran. Y aquí uno puede reemplazar esto con cristaloides. Vean ustedes que uno a veces puede llegar a 1500, que es el 30% del volumen sanguíneo,
y solamente hay taquicardia. ¿La presión arterial? Normal, señor. Mi corazón está cañón, no tengo problemas. Está sangrando, pero ahí está él. La amplitud de pulso disminuye. La amplitud disminuye porque hay una gran descarga enérgica y por lo tanto hay una vasoconstricción, una taquicardia importante. La frecuencia respiratoria se incrementa, el débito urinario cae, el sensorio ansiedad moderada. Uno puede darle cristaloides, pero nuevamente, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que tengamos una pérdida de 750 1500 de volumen sanguíneo y no haya más que una ligera taquicardia, amplitud de pulso, moderada ansiedad, nada más? Acá viene el rol, ¿por qué el sistema venoso es tan importante? Porque inyecta esa sangre que está en el sistema portan, el sistema eh, de reserva, ¿no es cierto? Es decir, que el volumen sanguíneo que existe en el sistema de reserva, a nivel portal del sistema venoso y que se inyecta con una gran descarga enérgica debido a esa hipovolemia y por lo tanto no se establece inmediatamente signos de hipotensión, para que vean ustedes que el organismo es muy sabio y puede llegar hasta compensar hasta 1500 de volumen sanguíneo, que hemos visto que llega a 800 a 1200, pero lo compensa esta pérdida tan importante para mantener la presión arterial normal, como para una buena perfusión cerebral, renal y cardíaca. Ya cuando pierde más de 1500, 2000, y ahí aparece taquicardia, presión arterial disminuye, especialmente disminuye la presión de pulso. La amplitud del pulso disminuye, la frecuencia respiratoria aumenta mucho más, el débito urinario cae, ansioso. Aquí nos obliga pues, a administrar sangre. Y clase 4 más de 2 litros. Taquicárdico, hipotenso. Ya, cuando alguien llega a este estadio, realmente no hay duda de que puede estar en paciente con choque circulatorio, con pérdida de sangre, con shock hipovolémico severo. Pero lo que yo quería es insistir en que la clase 1 y 2, los cambios hemodinámicos son escasos, a excepción de taquicardia, amplitud de pulso disminuida, débito urinario disminuido, con una sonda vesical. Listo. Cuando alguien da un shock hemorrágico, y ustedes lo han visto esto en pacientes con trauma, hay que ver el ABCD, eh, la vía aérea, la ventilación, la circulación, en este caso, el compromiso neurológico, la cuestión de aspectos ambientales y la ayuda de diagnóstico. Pero lo más importante es que si tiene signo de shock tenemos que actuar. Y es muy importante el paciente que sangre, que el trauma, en hemorragia no controlada, un retardo de más de 30 minutos para mantener la hemostasia apropiada. Pero acá lo que quiero que ustedes digan es el índice de shock sistólico. Cuando alguien sangra, hace hipotensión y taquicardia. Bueno, la frecuencia cardíaca entre la presión arterial y sistólica nos da lo que se llama el índice de shock sistólico, porque estoy dividiendo la frecuencia cardíaca entre la presión arterial y sistólica. Índice de shock sistólico, si el paciente está con los criterios que hemos conversado. Esos valores son entre 0,5 y 0,7, pero si tiene más de uno, y más si tiene 1,46, tenemos que transportarlo a un centro hospitalario que disponga de componentes sanguíneos. Y más si es 1,46, porque un índice de shock sistólico mayor de 1,1, 1,4 me obliga a llevar a un centro que tenga un banco de sangre apropiadamente instalado para poder reponer los volúmenes sanguíneos de paquete plasma crioprecipitado o plaquetas que requiere el paciente. El síndrome de shock sistólico modificado, que más o menos es la frecuencia cardíaca entre la presión arterial media. Si es 1,46, igual transportarlo a un centro que disponga de recursos para reponerle los componentes sanguíneos. ¿Y cuáles son los componentes sanguíneos? Bueno, paquete globular, plasma, plaquetas. No olvidemos del crío precipitado que tiene fibrinógeno. Entonces, el índice de shock sistólico me obliga a pensar que tengo que trasladar a un centro que tenga suficientes paquetes globulares, plasma y plaquetas para poder reponer componentes sanguíneos, factores de coagulación y en este caso plaquetas que pueden diluirse si uno pone solamente cloruro de sodio o lactato de riña. Si el paciente está sangrado significativamente, no hay que poner una paquete globular. 2 a 4 paquetes, 2 a 4 plasmas, 2 a 4 unidades de plaquetas, ¿no? Cada unidad de plaquetas sube a 1000. Dependiendo del nivel, de repente necesitamos un pool o una aféresis de plaquetas. No olvidar el crío precipitado.
Si alguien sangra masivamente y la hemoglobina está en 5 o 4, tiene que pedir todo. Paquete, plasma, plaquetas y crío precipitado. Bien, ya habíamos visto esta tabla. En el shock distributivo temprano, gasto alto, resistencia disminuida, en el shock distributivo. Entonces es importante que, vamos a insistir en esto, pero va. Nuevamente, antes, si el paciente estaba perdido sangre, el paciente está con náusea, vómitos, diarrea, no hemorrágico, hemorrágico, le administrábamos 500 a 1000 mililitros en 30 minutos, no pasaba nada. Cada vez más hemos ido reduciendo los volúmenes y se ha determinado que uno puede administrar de 300 a 500 mililitros en 30 minutos, pero uno tiene que monitorear cómo va la frecuencia cardíaca, la frecuencia de pulso, la saturación, la temperatura, la presión arterial, la diuresis, el llenado capilar y cada uno de los parámetros que hemos conversado. Luego una hoja de control y monitoreo. Y hay que basar en que si hay respuestas, le seguimos dando. Si hay respuesta, implica que la presión arterial está mejorando, que el pulso está mejorando, que está despertando el paciente, que el control del lactato ha mejorado, que la presión arterial de pulso está mejor y el ingreso debe ser típicamente mayor que el egreso, pues. Entonces, es muy importante el reto fluido. ¿Con qué edad hacemos la administración de fluidos? Es muy importante. El salino normal al 9 por mil, el lactato de Ringer, o soluciones balanceadas como que las que existen ahora, pero que todavía no llegan a ser utilizadas en cantidades apropiadas. Siempre ha habido una discusión cuál es mejor, lactato o Ringer salino, pero ahora apareciendo las soluciones balanceadas, porque el salino tiene 154 mil equivalentes de sodio, un poco más de lo que 140 que tiene la sangre, por lo tanto es más ligeramente hipertónica. El lactato de Ringer es mucho menor, pero también hay otras soluciones balanceadas, ¿no? Para administrar fluidos. Un litro de salino, lactato o balanceadas, un litro se queda en el intravascular, pero luego de media hora se distribuye al intersticio y de cada litro solamente queda 250 mililitros. O sea, de cada litro, 25% queda en el intravascular. En el caso de las gelatinas, de la albúmina, aquí son mejores expansores, pero tienen algunos problemas que pueden generar hipercloremia, que tiene concentración de cloro y sodio alto, y definitivamente de cada litro de gelatina o de albúmina, que de cada litro quedan 500 en el intravascular porque son de alto peso molecular. Mientras que los paquetes globulares, si nosotros podemos sangre total, un litro le pasa un litro, pero casi ya no usamos sangre total porque tiene que ser procesada, diferenciada. Por eso el paquete plasma plaquetas y dependiendo de la severidad del sangrado agregar crioprecipitado, o sea, los cuatro en fase temprana, especialmente si hay un sangrado masivo. Aquí esta gráfica trata de mostrarles a ustedes cómo los cristaloides, que son los fluidos que damos nosotros para corregir la glucosa, una glucosa eh, glucosalina, o sea, tiene glucosa aquí algo de sodio, pero hiponatremia, en este caso medio normal. Un salino normal al 0,9 por mil, la solución balanceada y unos coloides. Ven ustedes cómo cada litro de cloruro de sodio, 600 se va al intracelular, que no, o sea, no expande nada. Destroza no sirve para expandir, porque acá queda en el intersticio 300, 217. Y solo queda en el plasma, en el intravascular, 63 mililitros de cada litro. Entonces, no sirve como expansor plasmático en el caso de hipotensión, porque se distribuye como si fuera el agua corporal total. En el caso de salino medio normal, se expande un poquito mejor, pero la mejor distribución va a tener en el intersticio y en el plasma el salino, en las soluciones balanceadas, en el intersticio y en el plasma, y los coloides que fundamentalmente son en el plasma. Entonces, es importante saber que la glucosa no debe usarse como expansor de fluido. Cuando el paciente tiene sed, destroza sola no tiene ninguna utilidad porque se distribuyen y puede producir más bien edema cerebral. Como ustedes dan destroza sola, el paciente se hace hiponatremias, un síndrome de intoxicación hídrica se llama, porque es hiponatremias severas y el agua
se va más al intracelular generando edema cerebral. Entonces, vean ustedes las soluciones y la molaridad del plasma de algunos cristaloides. Acá el plasma normal, el salino, perdón, eh, glucosa al 5% solamente tiene 5 gramos de glucosa, 278 de molaridad, el 308 de molaridad el salino. Vean ustedes cómo estas son soluciones llamamos balanceadas, el plasma light, solución de Harman y el lactato de Ringer. Vean ustedes la cantidad de sodio que tiene el lactato, 130, mientras que el cloruro de sodio tiene 154. ¿No? El Harman tiene 131 y el plasma light tiene 140, casi fisiológico. El cloro más o menos es el mismo, potasio más o menos es el mismo, magnesio tiene un poco más, calcio 2 y 1,5. El plasma light tiene acetato, gluconato y una molaridad de 294. Mira, entonces, mientras más osmolaridad tienes, el cloruro de sodio, por lo tanto, se llama menos, no es tan fisiológico por lo que estamos conversando. Cuando uno usa gelatina, son expansores plasmáticos más potentes, pero tenemos que tener cuidado porque tienen concentración de sodio y cloro muy alto y eso puede ser dañino para el riñón. Distribución de los fluidos, como acá de otra forma, ¿no? La glucosa, al 5% fundamentalmente en el intracelular va a producir edema cerebral. Solo el 13%, 328 mililitros se van al intersticio. Mientras que la cloruro de sodio al 9 por mil quedan aquí en 480 en el intracelular, 426 en el intersticio, lo que va a dar a casi 900, ¿no? Entonces 900 casi mililitros. En el caso de salino normal, fundamentalmente va al intersticio, incluyendo el porcentaje de la plasma. Sobre cristaloides balanceados, plasma, intersticio y linfa, y los colores fundamentalmente en el plasma. Bien, esta es una tablita que quiero que ustedes la recuerden. Vean ustedes. Entonces, cuando alguien tiene hipovolemia o shock no hemorrágico, vemos qué tipo de fluido hay. Ya, si hemos hablado del sangrado, ya sabemos que paquete plasma, plaquetas y dependiendo de la severidad del sangrado, adicional precipitado que tiene fibrinógeno. Cuando le administramos fluidos a un paciente, ¿qué fluido le administro? En términos prácticos, a la fecha, el 2025, si voy a infundir altos volúmenes, lo mejor es las soluciones balanceadas. Si el cloruro está en más de 200 milimoles por litro, es el cloro, soluciones balanceadas. Si hay hipoalbuminemia, considerar la albúmina como apoyo a la administración y mejora del intravascular. Pero si no hay volúmenes infundidos grandes, si el cloro está normal y no hay hipoalbuminemia, entonces ahí, ¿qué fluidos podemos dar? Solución salina. ¿Qué volumen de fluido inicial doy? Si hay una hipovolemia obvia, porque el paciente tiene cera, tiene náuseas, vómitos, diarrea, empezar una alta tasa de infusión inicialmente. Pero si hay alto riesgo de acumulación de fluidos, o sea, el síndrome de acumulación de fluidos, o sea, que haga edema pulmonar y edema intersticial, hay que disminuir las tasas de infusión. Y si hay otras causas, 10 mililitros por kilo en una hora. Y revalúen ustedes, ¿ah? 10 mililitros, o sea, que siempre nuestro alumno pesaba 70 kilos, 73. 10 miligramos son 700 mililitros en una hora. Y evaluar. ¿Cómo evaluamos la respuesta a fluidos? Acá realmente este es un enfoque más para el residente de medicina intensiva, pero luego vamos a dar algunos tips que son tremendamente importantes, ¿no? Cada vez más se hace un monitoreo de la variación de presión de pulso, o sea, la diferencia entre sístole y diástole. Y eso nos da una idea del tipo de shock, además. Entonces, una elevación de extremidades que va mejorando la hemodinamia nos puede ayudar. Mini reto de fluidos, que es lo que acabamos de ver. No monitoreo del gas postcardíaco, un sistema volumen tidal,
en este caso de PLRT, es la elevación rápida de extremidades inferiores para mejorar el intravascular, mini reto de fluidos. Otras causas, elevación de extremidades, mini reto de fluidos, reto de volumen tidal y test expo. Entonces, ¿qué tipo de fluido? Va a depender del tipo de patología. Ya, ahora sí, aquí. ¿Qué criterio para decidir no dar fluidos? Si el paciente está con un problema abdominal y tiene un balance hídrico muy positivo y hay que revisarle el balance hídrico al paciente, siempre. Un distrés respiratorio. mm, ¿Qué criterio para decidir no dar fluidos? Un paciente tiene distrés respiratorio, hipertensión abdominal, acúmulo de un balance hídrico excesivamente positivo, tenemos que parar la mano. ¿Qué terapia y objetivos podemos dar? Fuera de la UCI, control de la presión arterial media. En la UCI, presión arterial media entre 75 y 80. Que se acá habla de la hipotensión refractaria, ¿no? Incrementar el output cardíaco. Pero lo más interesante de esto, que si tiene distrés, tengo que monitorear mejor. Si tengo un problema abdominal, medir la presión intraabdominal también. Y estar midiendo cuánto es el balance hídrico día a día para que evitar la congestión pulmonar. Fuera de la UCI, la presión arterial media entre 65 a 70, media en la UCI 75 a 80, incremento en el output cardíaco, saturación venosa de oxígeno con la saturación venosa central va entre 60 y 70. PCO2, gap de CO2 mayor de 6, menor de 6. Estos son parámetros que uno puede monitorear, que lo vamos a ver en la práctica. Por consiguiente, la fluidoterapia es tremendamente importante para poder iniciar vasopresores si no hay respuesta a los fluidos. Pero una de las complicaciones más frecuentes de la fluidoterapia en un paciente de shock, o sea, hipovolémico en este momento estamos hablando, pero es válido para cualquier tipo de shock, es que me puede generar edema pulmonar, me puede generar insuficiencia renal porque los coloides tienen que excesivo cloro y el cloro se ha visto asociado a vasoconstricción e isquemia renal. O si tiene un síndrome de hipertensión intraabdominal, el edema de las asas, partes blandas y el ilio también es importante. O una anafilaxia como, como la que tuvimos. El edema pulmonar es una complicación, ¿no? Entonces es importante eso. Ya. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Están ustedes, están presentes o están durmiendo, chicos lindos? ¿Qué dice Miroslava? ¿Está atenta, no? Miroslava, hola Miroslava, Sí, doctor. ¿está usted atenta, no? ¿Qué es lo más importante hasta ahora de lo que hemos conversado para ti, que te ha parecido interesante? ¿Me escuchas, no es cierto? ¿Qué es lo más interesante de todo lo que hemos conversado hasta ahora para ti? Miroslava, ¿me escuchas, sí? Ya. Preocupes, Miroslava, no te preocupes, vamos a... Un segundito, a ver, no, a ver, vamos a ver, un segundito. Ahora sí. Entonces,
¿Qué dice Nicole Valer? Algo, ¿qué es lo más interesante que has escuchado de esta presentación hasta ahora, Nicole? La diferenciación de los shocks, doctor. La diferenciación de los shocks te pareció interesante, ¿no? Sí, es muy importante tenerlo presente porque de esa forma tú puedes saber, hipovolémico ha perdido fluido su sangre, cardiogénico hay un problema cardíaco. Entonces, la idea es que en la historia te va a dar algunos tips para que tú te orientes hacia una. Muy bien. A ver. Otra vez. Doctor, disculpe, ¿podría repetir las complicaciones de dar bioterapia? La última parte que dijo que era edema pulmonar, anafilaxia y no sé qué otras complicaciones mencionó. No, sí, claro, lo que pasa es que la mayor complicación que tenemos si no hacemos una administración de fluidos racionales es el edema pulmonar, que a veces, inclusive, no necesariamente en el paciente en shock, en el control del día a día de nuestros pacientes, a ver, en la evaluación del día a día, ustedes están em, rotando por los servicios de cirugía, rotando por los servicios de diversas especialidades, ustedes revisen. Desgraciadamente ahora la historia es electrónica y a veces, pero en los hospitales donde todavía no hay historia electrónica, uno debería revisar el balance hídrico. Muchos pacientes llegan a la UCI por edema pulmonar y congestión pulmonar más que por una neumonía y dicen, ¡neumonía! Y cuando uno revisa, tenía más 12 litros, más 15 litros, más 20 litros de balance hídrico en la última semana. Y el paciente está en anasarca. Entonces uno tiene que, la fluidoterapia debe ser racional y proporcional, debe ser un balance hídrico equilibrado. La mejor forma siempre es medir el peso del paciente, pero eso a veces no lo podemos hacer porque no tenemos cama balanza. Pero cuando ustedes estén de- trabajando de médicos y tengan que tomar decisiones, los hospitales deberían tener cama balanza para hacer un balance hídrico mejor. Tiene un balance hídrico más 5 litros, aumenta 5 kilos el paciente. Tiene un balance negativo -5, pierde 5 kilos. Entonces eso, a veces, cuando generalmente usted le dice, ¿cuánto pesa el paciente? Bueno, me parece 65 kilos. Esa ojometría no siempre funciona. Así que ese es uno. El otro problema es que cuando uno administra cristaloides, y en este caso cloruro de sodio también, que es una solución, como han visto, tiene una osmolaridad mucho más alta que el lactato de Ringer, y de que las otras soluciones balanceadas es hipercloremia. Se ha visto, la hipercloremia se ha visto que estimula una vasoconstricción del arteriol renal y se ha asociado mucho a insuficiencia renal. Entonces uno tiene que solucionar, y por eso es que cuando hemos visto ahí la administración de fluidos, si tengo sodio muy alto, no vamos a dar más cloruro de sodio, podemos dar lactato de Ringer. Ahora tenemos en los hospitales lactato de Ringer. Si voy a usar grandes volúmenes, lactato de Ringer. Si voy a usar, si hay hipernatremia, lactato de Ringer. Entonces, ¿por qué? Porque si le pongo cloruro de sodio va a haber más hipernatremia, más hipercloremia y puede haber insuficiencia renal. O sea, no solamente como complicación de la fluidoterapia, edema pulmonar, insuficiencia renal aguda, los coloides como las gelatinas pueden dar anafilaxia, que son macromoléculas que pueden generar anafilaxia, ¿no? Y fundamentalmente esas son las complicaciones más importantes. ¿Ya? Muy bien. Vale tu pregunta. Entonces hemos visto el shock hemorrágico y no hemorrágico, fluidoterapia, componentes sanguíneos. El otro tipo de shock que vamos a revisar ahora, que tratemos ya más o menos rápido, vean ustedes, los gérmenes que hay ahora están cada vez siendo más complicados de manejar, pero tenemos el estafilococo, que extrahospitalario puede ser todavía sensible a las cefaloporinas y a las penicilinas. El E. coli, que también el extrahospitalario puede ser sensible, pero ya no es tan sensible a los quinolones, pero se usa todavía. Y Pseudomonas, bien. Pero cuando estas infecciones son intrahospitalarias, estos gérmenes, el estafilococo se hace resistente y hay que usar vancomicina. Y en el caso de E. coli, que están intrahospitalaria, puede ser resistente a las cefalosporinas, resistente a bacilo gram negativo metil, en este caso resistente en este caso a las penicilinas y a la cefalosporina, beta-lactamases de espectro extendido, ya tiene enzimas que inactivan, y la pseudomonas igual.
Y el resto hospitalaria de repente no está tan malita, pero usualmente Pseudomonas es lo primero que pensamos cuando encontramos una neumonía, una infección intrahospitalaria. Y usualmente la Pseudomonas puede ser sensible o no a las carbapenems. Entonces tenemos que cubrir bien esa posibilidad cuando enfrentamos a un bacilo gran negativo en el intrahospitalario. Y esto está asociado a los criterios de sepsis y shock séptico del último consenso de 2022. Cuando hay un cuadro séptico que es desencadenado por la endotoxina del E. coli, la endotoxina que es el lipopolisacárido, o las exotoxinas del estafilococo, y este tiene tanto endotoxinas como exotoxinas, la pseudomona, que puede producir lesiones necrotizantes, vasculitis por pseudomona y ectima gangrenoso se llama eso. Entonces, todos estos gérmenes necesitan un tratamiento antibiótico agresivo en fase temprana y puede generarnos un criterio de, en este caso, sepsis o shock séptico. El sepsis severa se ha eliminado del lenguaje médico por cuanto está incluido dentro del concepto de shock séptico. Esa lesión endotelial puede producir aumento de la inflamación. Entonces, vean ustedes, y al generarse una inflamación importante, se activa la coagulación, factor tisular, se activa la coagulación. Pero simultáneamente que se activa la coagulación entre pacientes, se activa la anticoagulación. Y eso es casi generalmente normal. Y simultáneamente para que la sangre, en Doctor, este caso, disculpa que lo interrumpa. No está dígame, compartiendo. oye, perdóname, mil disculpas. Sí, no se preocupe. Ay, 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 pensé que estaba compartiendo ya. Me hubiera dicho, ya. Ahora sí, Sí, doctor, ahora sí. estaba hablando yo de esto. A ver, que los bacilos gram negativos tienen endotoxina, que es el lipopolisacárido, que pueden afectar infecciones pulmonares. Generalmente tenemos bacilos gram negativos en el tracto gastrointestinal, por lo tanto, una perforación intestinal, una diverticulitis, una apendicitis puede generar una infección por gram negativo. En el pulmón, en las vías aéreas tenemos cocos gram positivos y usualmente el germen más frecuente de una neumonía extrahospitalaria es el neumococo, mientras que una neumonía intrahospitalaria estamos pensando en un bacilo gram negativo como Klebsiella o Pseudomonas. Y estos son gérmenes gram negativos que liberan endotoxina, que es el lipopolisacárido, y que generan toda una respuesta inflamatoria en el endotelio, produciendo vasodilatación y un shock distributivo por la endotoxina. Que les decía yo que el estafilococo, que es un coco gran positivo extrahospitalario, es mucho más sensible que el intrahospitalario, mientras que en el otro necesitamos oxacilina, en este intrahospitalario necesitamos vancomicina. Un E. coli extrahospitalario puede ser sensible a quinolonas, pero un E. coli interhospitalario necesita probablemente cefalosporinas hacia arriba. Una pseudomonas igual es el germen que más frecuentemente, diremos, lo enfrentamos y tratamos de que no genere problemas de salud en nuestros pacientes, porque ante una neumonía hay que tratar tempranamente, porque la pseudomonas puede estar presente y hay que dar antibióticos que van desde piperacina, tazobactam hacia adelante, porque en el intrahospitalario cada vez más el tratamiento no va a depender de las guías, va a depender de la información de cada uno de los hospitales donde ustedes trabajan. Se me ocurre, el almenar es diferente al revalea en los gérmenes. La maternidad de Lima defender las 2 de mayo, lo dice. Y como tiene sus servicios de microbiología, ustedes deben averiguar cuando hagan el internado cuál es el informe microbiológico del hospital, donde, cómo se comportan las infecciones, para poder tomar las mejores decisiones en relación a la sensibilidad. Y estos criterios de sepsis están relacionados a la sepsis y al shock séptico, y habiéndose eliminado la sepsis severa. Y le decía yo que cuando ese endotelio, esa endotoxina libera lesión del endotelio, se produce una activación de la coagulación, y por eso, por lo tanto, hay consumo de factores de coagulación, pero simultáneamente se activan los mecanismos de anticoagulación para que no se trombose la sangre, todos los vasos sanguíneos, se activan los mecanismos de anticoagulación, se activa también la fibrinolisis y la antifibrinolisis, o sea, la sepsis es un proceso proinflamatorio, procoagulante, fibrinolítico, ¿ya? Y que procoagulante, en este caso, que favorece la producción de trombos, eh, proinflamatorio, procoagulante y antifibrinolítico. Entonces, miren ustedes, si tenemos un paciente que tiene
cuadro de shock séptico donde tiene una presión arterial de 92,55 y este tiene 115,45. Cuando hablábamos de shock sistólico, hacíamos menos de que definitivamente el shock sistólico es la frecuencia cardíaca entre la presión arterial diastólica. La frecuencia cardíaca entre la presión arterial diastólica es este shock bueno, en este caso, índice de shock sistólico y índice de shock diastólico. Pero ven ustedes, entre los 92 es menos de 40. Hay un aumento de la resistencia vascular y probablemente te necesite mantener esa presión arterial media que es entre 65 a 70. Pero es diferente este paciente que tiene 115 frecuencia cardíaca con una 45, una diferencia de sístole, presión arterial en este caso, presión arterial entre 115 y 45 más de 60. O sea que hay un shock vasodilatado y probablemente ahí necesita norepinefrina para manejar mejor esa presión arterial. Imagina, está con 100 de pulso nada más. Pero es importante entonces, cuando evaluamos el shock, valorar la presión arterial diastólica. Si ese es 40 o alrededor de 40, 45, y la diferencia entre sístole y diástole es más de 40, probablemente ya está con un shock vasodilatado, un shock distributivo. ¿Ok? Entonces habíamos visto que lo hipovolémico, cardiogénico, obstructivo y distributivo. Vamos a avanzar esto para que ustedes... La presión, ¿cuál es el objetivo de la presión arterial media en la sepsis? 65 milímetros de mercurio, 65 a 70. Esa es la presión arterial media que debe tener el paciente. El índice de shock diastólico aquí me ayuda mucho, mientras que en el shock hemorrágico, la frecuencia cardíaca entre la presión sistólica, que es el índice, si está en más de 1,46, tengo que llevarlo a un centro que haga. Cuando un paciente tiene frecuencia de pulso entre presión diastólica y esto está alrededor de 2, tengo que trabajar con ese paciente, porque el estar alrededor de 2, el paciente tiene o menos, su riesgo de muerte es mayor. Estas son tablas que muestran el índice de shock diastólico del paciente con shock séptico cuando está alrededor de 2 y se mantiene alrededor de 2 o más de 2. Pero si tiene menos de 2 tiene alta probabilidad de muerte en las siguientes 4, ven ustedes, 8 horas. Entonces, vean ustedes el índice de shock diastólico. ¿Ok? Es igual, ¿no? Menos de 2 una alta mortalidad. Entonces, son dos grupos de pacientes que fueron estudiados, en este caso en el estudio Andrómeda, y que nos da una idea de la importancia de la valoración del shock diastólico y especialmente del índice de shock diastólico. En estos tipos de pacientes con shock séptico, se habla ahora que es todo un proceso, el shock séptico es una emergencia y es un problema de salud pública ahora, en donde tenemos que actuar rápidamente porque está generando mucha mortalidad, altos costos hospitalarios y definitivamente más vidas. Por tanto, en las guías actuales recomienda que cuando uno enfrenta a un paciente con shock séptico y hace el diagnóstico de sepsis o de shock séptico, son 5 medidas básicas que tengo que hacer. Pedir unos gases arteriales y poder medir el lactato sanguíneo. Hacer un monitoreo, si es más de 2, hacer un monitoreo cada hora, cada 2 horas al inicio. Obtener hemocultivos antes de administrar los antibióticos es muy importante. Es una emergencia. Tengo que tener tubos de toma de muestras. Tomo 2 hemocultivos de 2 brazos diferentes y tengo 2 muestras. Mejor si son 2 brazos diferentes, pero a veces tienes un solo catéter venoso periférico y se toman de ahí, pero se dan 2 muestras. Y luego, rápidamente, dentro de la primera hora debemos administrar antibióticos que cubran esa posibilidad de infección extrahospitalaria o intrahospitalaria. Luego, administro fluidos. Aquí dice 30 mililitros por kilo, podemos conversar que 300 a 500 mililitros cada media hora en la siguiente hora para poder y evaluar si hay respuesta. ¿Qué significa evaluar si hay respuesta? Si la frecuencia cardíaca mejora, si la presión arterial media mejora, si la perfusión y em, los signos de hipoperfusión mejoran, si la diuresis, el llenado capilar, ¿no? El Mottling score, todo eso está, y el lactato también. Entonces, administro fluidos para mejorar al paciente y si no mejora rápidamente, le inicio noradrenalina. Inicie vasopresores si presenta hipotensión durante o después de la resucitación con fluidos para mantener presión media de 65. Esas son las partes del manejo inicial
que es muy importante hacerlo en la primera hora, porque es una emergencia, la hora de oro, por eso se llama. Algo que es antes de esto, este es un paciente que está siendo monitoreado, presión arterial, oximetría de pulso, se obtienen los hemocultivos, ¿no? Se puede hacer mediciones de la hagan en forma seriada para ver el lactato, para ver el bicarbonato, administrar antibióticos de este aspecto dentro de la primera hora, iniciar administración rápida de fluidos para ver si necesita o no vasopresores. Y cada vez más se insiste en el inicio temprano de los vasopresores, especialmente un shock vasodilatado, en donde ustedes tienen ahí el shock vasodilatado, una presión diastólica muy baja, ¿no? Este es el doctor William Osler, que en 2004 dijo, salvo en casos excepcionales, parece que el paciente muera por la respuesta de su cuerpo a la infección más que por la propia. Es bien interesante. O sea, a veces decimos, bueno, ya le dimos es una infección urinaria, vamos. Ustedes como médicos inteligentes, cuando estén manejando un paciente que no tiene una infección urinaria, siempre nos llega a emergencia porque está inestable, que está con hipotensión, taquicardia, taquipnea, fiebre o no, como hemos conversado, está con sangre, ustedes deben de hemos iniciado tratamiento antibiótico. Esperemos que cómo responde su organismo. Tenemos estas 48 72 horas poder valorar, porque si esté hipotenso es una situación delicada. Uno no puede entusiasmarse, decir, ya, es una infección urinaria, es un E. coli. No, no, es una infección grave, pero que no sabemos cómo va a responder el sistema inmune del paciente, porque puede ser que sí, una disfunción de órganos progresiva y ustedes están ligeramente, inicialmente, eh, todo va a ir bien, como a veces algunos profesionales. eh, Salió bien de la operación ahora, si se perforó ya no es mi culpa. Está con un shock séptico después de la cirugía, pero él no es responsable el cirujano. Todos trabajamos por los pacientes, así que todos somos responsables de ello. Entonces, uno no debe entusiasmarse porque encontró la causa. Uno debe tratar de darle el antibiótico y esperar que el organismo, porque para controlar una infección necesitamos que el sistema inmune de nuestro paciente esté adecuado. Por eso ha habido tanta mortalidad en el COVID en los gordos, obesos y diabéticos. Tienen un sistema inmune que no funciona adecuadamente. En los pacientes de tercera edad igual, entonces tenemos que esperar. Hemos controlado, hemos dado antibióticos, inclusive al inicio a veces empíricos, sin tener una causa, estamos esperando los cultivos, sospechamos que hay una neumonía hospitalaria, pero hay que esperar de 48 a 72 horas cómo se comporta. ¿Ok? ¿Qué más acá? Este es un cuadro séptico con una neumonía, como pueden ver ustedes. Si es extrahospitalaria, es de neumococo. Si es intrahospitalaria, puede ser una Klebsiella, una neumonía, un Acinetobacter también ahora. Vean ustedes un absceso pulmonar, ¿no? Un absceso pulmonar con cavitación ahí. Múltiples nódulos. Esto fue una bacteriemia por E. coli, que es una bacteriemia con lesiones, diseminación hematógena de un cuadro séptico. Este es un absceso hepático. Un absceso hepático. Es un cuadro infeccioso, una- un herpes generalizado con shock séptico. Herpes generalizado, ¿no? Unas lesiones ampollares con centro necrótico ahí. Indudablemente que este paciente probablemente va a necesitar soporte ventilatorio. No, no se puede dejar de... Si el paciente tiene un tiempo de llenado más de 2 segundos, una diastólica menos de 40, inicio precoz de noradrenalina. Si tiene tiempo de llenado más de 5, diastólica más de 40, el lactato está más de 4, y el shock diastólico mayor de 2, vamos a hacer probablemente va a necesitar una ecografía, una ecocardiografía. Pero la noradrenalina en pacientes con shock vasodilatado severo, con menos de 40 de diastólica, probablemente sea una necesidad urgente siempre. Y acá le haremos una ecocardiografía para ver cómo está, para poder encontrar si hay depresión miocárdica por la sepsis o falta más fluidos. No vamos a entrar en detalle de lo que es esta parte del monitoreo avanzado, porque no quiero que ustedes estabilicen al paciente, haciéndole líquidos racionalmente de poco y evaluando la respuesta. Antibióticos, tomar 12 hemocultivos, antibióticos dentro de la primera hora, y luego ya podrá pasar a la UCI que se discutirá y ustedes aprenderán algunas cosas adicionales. Entonces, cuando uno da en un shock séptico da fluidos,
el paciente se puede, debido a la lesión endotelial que tiene, puede haber edemas. Entonces, uno inicia rápidamente administración de fluidos, retrofluidos, para optimizar ese soporte, que se llama ROSE, resucitación, optimización, estabilización y descalamiento. O sea, este paciente va a estar en las primeras horas, minutos u horas, administrándose líquidos de acuerdo a la respuesta, o vasopresores, y luego ya el manejo restrictivo de fluidos después de horas, uno puede ya empezar a decir ya, ya es suficiente, estamos con vasopresores, tenemos que mantener un balance hídrico negativo, ¿no? Estabilización del paciente, y luego si está con muchos edemas, furosemida para eliminar el exceso de fluidos. La norepinefrina es es el vasopresor más importante para el shock séptico y para cualquier tipo de shock, como vamos a ver luego, ¿no? El paciente está severamente con un shock de una embolia pulmonar, norepinefrina, un infarto, norepinefrina, con un shock séptico, norepinefrina. Si no hay respuesta a la norepinefrina, le agregamos una vasopresina. Y si no responde a vasopresina, ya epinefrina. Los tres en nuestro país se juegan. Y cuando hagamos cardiogénico, hablaremos de la dobutamina, que es un agente asociado. Experimentalmente se ha encontrado, y también en un grupo de pacientes, que la vitamina C y la tiamina, junto con corticoides, pueden jugar un rol. Eso se ha visto en pacientes severamente desnutridos, y nuestro país no está exento de eso. Inclusive hay un síndrome llamado Shoshin-Beriberi por deficiencia de tiamina, pero esto fue un trabajo de un grupo de investigadores de Estados Unidos que propusieron el cóctel de la sepsis, ¿no? Después el doctor Paul Marik, la vitamina y la hidrocortisona, 50 miligramos cada 6 horas, vitamina C 1,5 gramos cada 6 horas, y vitamina 200 miligramos cada 12, por 4 días. Y mejoró la mortalidad, ven ustedes, la mortalidad predicha 40-40, y la mortalidad real fue mucho menor, ¿no? Ya, creo que no tengo idea. Bueno, entonces, en resumen, manejar un shock hipovolémico o un séptico va a depender de la causa, indudablemente, pero en todos ellos necesito que el shock tenga una presión arterial media de 65, y siendo un índice de shock diastólico de 1,46, uno menos de 2, tengo que estar atento. Índice de shock sistólico, uno alrededor de 2, y es menor de 2, mal pronóstico, tengo que corregir eso. Y si tengo un índice cardíaco bajo, tengo que mejorarlo. Mantener el transporte de oxígeno. Es interesante. No tengo que normalizar la hemoglobina. Si el paciente no está sangrando activamente, con que esté entre 7 a 9 de hemoglobina, puede ser bueno. Porque si no, agregamos más Rolux, más trombos, más coagulación, más trombos. Pero si el paciente está con infarto de miocardio o ha tenido antecedentes, de manera tengo que pasar hemoglobina para que esté alrededor de 10. Pero en general somos restrictivos de las transfusiones. La saturación de oxígeno de 92 o más, el suplemento de oxígeno sin ventilación mecánica fuera necesario, revertir la disfunción orgánica monitoreando el lactato, menos de 2, mantener un flujo urinario mayor de 0,5 mililitros por kilo por hora. Ya saben ustedes, la mitad de su peso en cada hora le va a, va a promover su vida. Mejorar la función renal y hepática, revertir la encefalopatía, controlar que no haya hipoglicemia ni hipernatremia. Si hay hipovolemia, controlar el sangrado, dando cristaloides, coloides, pero si está hemorragia digestiva, una endoscopía va a controlar el sangrado. Si está sangrando y la endoscopista no puede, una arteriografía y embolización con la arteriografía se puede controlar el sangrado. Una tomografía, una resonancia y otros en caso de que no tengamos claro el diagnóstico, y si no, cirugía de emergencia en trauma especialmente. En el caso del shock cardiogénico, eso lo vamos a ver en otro momento, y obstructivo también. Pero en el séptico, identificar la fuente de infección. Hay que operar dentro de las siguientes horas para poder sacar el foco infeccioso, si es que es un foco quirúrgico. El drenaje quirúrgico, se le da antibiótico en la primera hora, monitorear UCI con fluidos, darle norepinefrina si no mejora la presión arterial, vasopresina o adrenalina, los tres inclusive, en casos avanzados y graves. Signos de perfusión o caos de llenado capilar, menos de 2 segundos, índice de shock diastólico más de 2, y disminuir lactato y sofa, mejor puntaje, ¿no? Tratamiento no convencional. El shock, entonces, mis queridos amigos, se caracteriza por una oxigenación tisular comprometida y por signo de hipoperfusión.
Los tipos de shock son el hipovolémico, el distributivo, el cardiogénico y el obstructivo. En todos ellos, el transporte de oxígeno a nivel celular está comprometido. La manifestación del shock se debe a oxigenación tisular inadecuada y a las respuestas compensatorias dependiendo de la etiología. El que hemos descrito ahora, el hipovolémico y el hipovolémico y el distributivo, que es el séptico, son, ya hemos visto que componentes sanguíneos en el hipovolémico o el fluidoterapia, y en el caso de sépticos, antibióticos, toma de cultivos, lactato y monitoreo permanente que no haya compromiso de órganos. Los objetivos de la intervención: una presión arterial media de 65 a 70 con buen gasto cardíaco, contenido de oxígeno y demanda de oxígeno disminuida. Para terminar, hay fenotipos de los shock ahora. Ven, es súper interesante, pero lo más interesante es que ocurre que hay perfiles que están desarrollados porque hay cambios en los genes. Y especialmente hay esos fenotipos que han sido descritos ya con datos de 63.858 pacientes con inteligencia artificial. Se han descrito fenotipos alfa, beta, gamma, que tienen ciertas características y una mortalidad diferente, y un manejo probablemente va a tener que ser diferente, y eso se está estudiando. Eso todavía no tenemos qué vamos a hacer con cada uno de ellos. Y el otro dato es que ocurre lo que se llama ep- la epigenética de la sepsis. ¿Y esto qué significa epigenética de la sepsis? Que hay cambios en el DNA. Imagínense ustedes cuando hay una infección, la bacteria enfrenta al organismo y genera cambios epigenéticos en el DNA del paciente el paciente para poder mejorar y controlar la infección, y la bacteria para poder vivir y poder luchar contra este sistema inmune. Entonces se está trabajando mucho en eso, en la metilación del ADN, la metilación y la acetilación del ADN, en este caso la fosforilación también, y la metilación de las histonas, la acetilación de las histonas también. Las histonas, que son componentes que regulan la respuesta y la replicación de la fase transcriptómica, y por lo tanto todos estos conceptos ómicos de mm, genómica, transcriptómica, proteómica, metabolómica, se encuentran ciertas características de grupos de pacientes que tienen características y alteraciones de metilación en el DNA. Otros tienen algunas características que van a permitir un manejo más personalizado en los siguientes años. En resumen, ¿no? En resumen, yo no quería desarrollarles eso, pero sí me pareció interesante comentarles por lo menos. Entonces, que el shock es una patología muy frecuente, que tengo que definir qué tipo de shock tengo, y en cada uno de ellos, probablemente en los siguientes años vamos a tener que trabajar mucho mejor y en equipo.